Esta conferencia comenzará a grabarse. Les pido permiso para comenzar a grabar la sesión, ¿ok? Bien, fíjense, importante, su asistencia, regístrenla porque apenas ayer estuve contactando a algunos maestros que no tienen asistencia y me avisaron, sí, maestra, sí me conecté, y yo, uy, perdón, pero para que estemos muy atentos en su asistencia, ¿de acuerdo? Porque tiene Disculpe, un porcentaje de calificación. disculpe, Itzel, ¿dónde se registra la asistencia? Les mando un formulario aquí por este chat y registran su nombre y algunas preguntas que tiene aquí en el que me pueden ayudar. ¿Todavía no lo envié? Sí, ya está aquí. No lo veo. ¿Dónde ¿En dice? ¿Estás conectada en computadora? En el chat. Sí, en Ok. el chat. Ah, Ajá, en la computadora, en la parte superior derecha, hay unas ah, de mensaje. ah, Ajá, ya. ahí Gracias. está el chat. Muy bien. Buenas tardes, maestra. Hola, Yo estoy conectada desde mi celular y no me aparece ningún mensaje en el chat. no hay problema. Ahorita checo en el chat cómo lo están. Capital I, capital G, Gracias. capital I, capital A. Ya escuché que están viendo el video, muy bien. ¿Sí se aprendieron las nuevas señas? Por ejemplo, ahorita yo hice la seña de formulario. Esta seña de formulario es una seña que utilizan en la comunidad de sordos donde yo participo, ¿de acuerdo? Entonces puede haber algunas variantes. Ujú. Y esta seña se puso de moda, digamos, o en tendencia porque eh, eh, iniciamos el tiempo de conectarnos, de tener clases en internet, en línea, entonces comenzamos a usar formulario y mi comunidad utilizó esta seña, formulario. Puede haber variantes, podemos aprender distintas variantes. Ajá, sobre todo cuando son neologismos, es decir, señas nuevas que van surgiendo de acuerdo al tiempo. ¿Ok? Excelente. Ahorita comenzamos a repasar los temas. Lo vuelvo a mandar para que lo tengan aquí. Hasta ahorita estamos en 60 personas. Por ahí se escucha el micrófono, José. Lo voy a... Ah, gracias. Al entrar, por favor, tengan cuidado de su micrófono. Lo pueden activar en cualquier momento, no hay ningún problema. Vamos 63 personas. Hoy sé que esta semana es una fecha un poquito complicada por las distintas celebraciones que hay, distintas fiestas, distintos festejos que, ¿verdad? Pero les agradezco que se pudieran conectar y vamos a comenzar. Mi saludo primero es buenas tardes o buenas noches para algunos. Me avisan que es un horario distinto. Entonces, pues les agradezco que estén conectados, su puntualidad. Y bien, quiero comenzar recordándoles su asistencia en el formulario y preguntarles si tuvieron alguna complicación al realizar la actividad situada y la actividad del foro, la evaluación diagnóstica, algún comentario que quieran hacerme al respecto, alguna participación que tengan sobre actividad situada 1, foro y Buenas noches. diagnóstica. Hola Laura. Yo comenté ahí en el grupo sobre la actividad, ¿verdad? La actividad situada. Yo no estuve en la sesión 1 debido a lo de que teníamos otro grupo y la tutora, pues algo sucedió, ¿verdad? No recuerdo, no sé con exactitud. Entonces, yo desconozco si en la sesión 1 con usted se vio el tema y luego teníamos que participar o cómo era la participación, ¿verdad? Porque no
no vi yo algún temario o texto para basarme ahí en la plataforma. Entonces la actividad pues la hice como consideré, ¿verdad? No sé si había un antecedente, usted ya lo había explicado. Entonces pues mi participación fue así, ¿verdad? Nada más comentarle o qué es cómo es que se tenía que hacer. Ok, sí, en la plataforma solo vienen las indicaciones para realizar la actividad, pero no viene fuente de consulta. La indicación es que escribas tu opinión, tus conocimientos, el conocimiento que tú tienes, y si es posible también hacer lectura, consulta en alguna página de internet sobre esta información. Ok, muy bien, entonces sí lo hice bien, gracias. Sí, acuérdate que también vienen los criterios de evaluación. Entonces ahí puedes revisar qué elementos se consideran para que sea este, más rico el trabajo que estás compartiendo dentro de estas actividades situadas. ¿Cómo les fue con la plataforma, con el uso de la plataforma? ¿Pudieron encontrar fácil la información? ¿Es accesible o está un poquito complicada encontrar este, los criterios de evaluación, las indicaciones? Coméntenme. En realidad yo necesito tiempo porque los fines de semana es cuando puedo analizar bien los trabajos y la plataforma. Entre semana en realidad no tengo tiempo, tengo muchas actividades. Entonces yo normalmente en el fin de semana analizo bien la plataforma, veo cómo, investigo, pido ayuda y ya le aprendo y empiezo a contestarlo. Si me permite que llegue el fin de semana para poder hacer eso. Sí, me parece que tienen hasta el domingo como fecha límite para subir las actividades, ¿no? Entonces sí. ¿Qué más les puedo compartir sobre las fechas? Que menciona una fecha y ese mismo día se cierra la actividad. Ajá. Entonces va a ser un poquito complicado que evaluemos de forma desfasada. Ujú. Muchas gracias, Virginia. Yadira, Buenas tardes, maestra. A mí también, bueno, yo batallé porque la verdad lo hice súper rápido porque me dieron la contraseña bien el último día, y me pasó algo similar como la maestra. Bueno, yo también trabajo en las tardes, entonces, de hecho ahorita me vine de mi trabajo, salí, les di porque me quedé sin internet y me vine nada más a tomar la clase y ahorita me regreso. Entonces, no pude, de hecho, batallé mucho para encontrar el diagnóstico. Este, sí lo contesté, pero yo me acordaba que usted había dicho de un foro, pero no logré encontrar el espacio. Hace cuenta que seguí el tutorial. Bueno, cuando me mandaron el correo venían unos pasos, lo seguí, pero no me daba leí lo que puso un compañero que checáramos del lado derecho y que venían las unidades, pero a mí no me aparecía. Entonces, de hecho, le di al buscador y ahí le puse diagnóstico, algo así, no sé qué le planeé, le puse diagnóstico y me salió. Y fue como contesté, pero ya las unidades no las pude abrir y la verdad ya no tuve tiempo de checar, no tuve tiempo. Entonces sí pensé, dije, igual ya el viernes me pongo, ya mañana tengo mi día libre, entonces, si Dios que ya me pongo y le empiezo a mover y a equivocarme y a aprenderle, pero porque sí desconozco la página. Entonces, mis tareas, bueno, nada más contesté el diagnóstico y ya mañana pues checo lo que usted ahorita está mencionando. sí, por favor. Acuérdense que esta semana nos sirve para practicar e indagar cómo utilizar la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces sí, entran las veces que sean necesarias, pueden mandar chat, pueden solicitar apoyo para que también ustedes vayan explorando la plataforma. Ajá, a través del uso es como nosotros vamos a aprender. Bien, gracias, Judith.
Buenas noches, maestra. A mí no me ha llegado aún la contraseña y el usuario. Me preocupa porque dice que tenemos hasta el domingo para contestar. Sí, ok. Ahorita, al terminar la sesión, voy a mandar nuevamente apoyo para que me envíen a mí las contraseñas y los usuarios y espero podérselas compartir de forma más rápida yo. Si no, tendremos que esperar hasta que contesten los correos electrónicos. Por favor, muchas gracias por avisarme y lo anoto aquí como pendiente. Gracias. Jessica, ¿verdad? Sí. Hola, buenas noches. Yo también estoy teniendo dificultad, pero en lo de Canva. Bueno, como me dicen ahí los compañeros que he escuchado, no sé si a lo mejor no conozco la plataforma de Canva o apenas estoy aprendiendo, pero no puedo, hacer mis aportaciones. Sí hemos tenido un poquito más de trabajo por lo de la tarde muerta, todo eso. Sí voy a volver a intentar, a preguntar más que nada sobre lo de Canva, porque no me da acceso a escribir. Yo ya hice lo del foro, ya hice lo del diagnóstico, pero en Canva no puedo. No sé si tengo que tener una cuenta o qué es lo que estoy haciendo mal. Y como escuché ahí a la compañera, pues voy a aprender a hacer todo esto. Sí, necesitas cuenta de Canva eh, y a partir de ahí ya puedes hacer la edición de tu actividad para que por favor revises cómo crear tu cuenta y puedas ingresar al enlace. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, en mi caso yo no tengo cuenta de Canva, pero daba la opción de iniciar con tu correo de Google y ya con ese pude trabajar. Ajá, ya abriste tu cuenta con tu correo, ya vinculaste tu cuenta, entonces, muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? ¿No? Perfecto. Buenas noches, perdón. De eso que están Adelante. diciendo de Canva, ¿es una actividad para entregar? Sí, así es. Ok, muchas gracias. Sí, de nada, maestro. De todas maneras, en el chat nuevamente les comparto la información. Acuérdense que en su chat de WhatsApp pueden silenciarlo y pueden limitar como el envío de información para que no descarguen todos los archivos y se sature su teléfono, ¿de acuerdo? Les enseño también cómo hacerlo para que no se sature y se vuelva a descargar la información dentro de su celular. Ok, adelante, ¿alguien más? Buenas noches, maestra. Adelante. Maestra, una pregunta. Por motivos de salud he estado batallando y llego después del trabajo, la verdad es que a dormirme, pues traigo un dolor muy fuerte. Ya hice las primeras dos actividades. Ahorita estaba checando la actividad del pizarrón, que tiene como título Los sordos son iguales pero diferentes, grupo 4. Yo soy el número 10 y en el centro dice tipos de pérdida. La verdad es que como yo no soy de educación especial, no sé si esta información está basada en los maestros de educación especial y ándele que sí estoy perdido en cuanto a qué información voy a poner, o hay algún texto que me pueda remitir para sacar esta información. Le comenté a la maestra, me preguntó también la misma información y les indiqué que pueden hacer opinión, conocimientos previos de ustedes, pero también ustedes pueden investigar en cualquier página de internet, ¿de acuerdo? Y a partir de esos productos se va pues a hacer la evaluación, pero hoy van a retomar esos temas, los vamos a revisar el día de hoy en esta sesión. Entonces, bien, puedo al final de la sesión de hoy contestar esa parte de la pizarra.
Así Sí, porque es. la verdad es que, yo estoy perdido, yo no tengo nada de información, entonces sí, no sé nada. Sí, maestro, lo Gracias. puede hacer en final. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Se escucha un micrófono por ahí. Si quieren participar. Sé que sí. ¿No? Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Muchas gracias por sus observaciones y los puntos más importantes son los que quedan como compromisos para poder realizarlos y darles respuesta en estos días antes de que termine la semana. Recuerden registrar su asistencia y comenzamos con el tema de hoy. Maestra, pasó lista. Sí, se está enviando el formulario al chat. Grupo. Al chat. Aquí, ajá. Okay. Ahí está, no es. Por favor, ya está fijado el mensaje para que lo revisen. Aquí está. Muy bien. Ok, fundamentos conceptuales de la lengua de señas mexicana. Vamos a hablar de los elementos teóricos de la lengua de señas, ¿de acuerdo? Ok, de acuerdo al plan y programa de estudios del 2022, ¿qué se considera sobre la lengua de señas mexicana? Bueno, se plantea que los alumnos deben adquirir el conocimiento de otras formas de comunicación, ¿no? Desde esta parte de la diversidad cultural que tenemos aquí en México, el conocimiento de los grupos indígenas y de las lenguas indígenas, ajá. Pero también conocemos que hay una minoría, y en este caso son las poblaciones con discapacidad, específicamente la población sorda, ajá. Entonces también deben conocer la lengua en la que ellos se comunican y la que se emplea. Ajá. A veces puede ser complicado entender lo que se quiere decir cuando no hay palabras o sonidos de por medio. Ajá. Pero se pueden comunicar con las personas mediante señas o códigos. Bien, les voy a proyectar un video que trata sobre la comunicación no verbal, ¿de acuerdo? Espero que sí se active aquí. Encuentro mi cursor. Un momento. Ay, no. Algo le pasó a mi compu. Bueno, ahorita les pongo este video. Ahí está. Y pongan mucha atención. Un momentito. Fallas técnicas de programas. De PowerPoint, perdón. No visualizo mi cursor, perdón, un momentito.
¿Me permite activarlo? No. Bueno, ¿se acuerdan o han visto alguna película de Charles Chaplin? Sí. Ok, en estas películas, bueno, son películas que están en blanco y negro, que utilizan algunos elementos de portadores de texto para dar seguimiento a otras escenas y poder comprender el mensaje de este video. Jamie, ¿nos puedes ayudar con tu micrófono? Gracias. Entonces, aquí se hace uso de la comunicación no verbal. Ajá. Y pues se representan ideas. Pero lo importante de este punto, de este video que quiero compartirles, es que queda muy concreta la información. No tenemos más información. No podemos ser más abstractos con el mensaje que se está mencionando. Ajá. Esa es la diferencia entre la comunicación no verbal. Les decía la primera sesión, es la diferencia entre el fin que se tiene, la intención comunicativa, la comunicación no verbal y la mímica. Ajá. Diferente a la lengua de señas mexicana. La lengua de señas mexicanas es una lengua nacional, ajá, una lengua formal, y se le debe dar esa importancia. Okay.
Bueno, ahora quiero preguntarles, suspendo tantito el video, ¿qué pasó? ¿Qué comprendieron? ¿Por qué se generó este conflicto? Por el robo del juguete del niño. Ok. Y fíjate, ¿qué habilidades empleaste tú para poder comprender todo el mensaje? ¿Empleaste la comprensión? ¿Empleaste la atención? ¿Utilizaste la intención comunicativa? Es decir, tu experiencia y tus saberes que tienes en las prácticas sociales. Ajá. Y tu disposición, muy importante para poder darle un significado a este video de comunicación no verbal. Si se dieron cuenta, aquí estamos utilizando también la audición, porque estamos escuchando auditivamente algunas pistas, cuando se genera un conflicto, cuando es algo divertido, cómo va cambiando también la música. Ajá. Y un punto importante, identificamos algunas señas convencionales. Señas convencionales y rasgos no manuales. Expresiones faciales, gestos, ademanes también. Entonces, fíjense qué tan rico es la comunicación no verbal. Ajá. Bien. Ahora, vamos al siguiente punto. Es que las personas sordas son aquellas usuarias que emplean la lengua de señas mexicanas. También algunas personas con discapacidad auditiva saben leer los labios. Existen aparatos auditivos que son auxiliares y sirven como receptores auditivos para las personas con discapacidad auditiva, aunque algunos no los usan, pero realmente es para visibilizar la discapacidad, no tanto porque sean funcionales. Ajá. El cuidado del oído es fundamental, entonces siempre es importante atenderse. ¿Ok? Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la parte de sensibilidad, ¿de acuerdo? Fíjense, este es un video que hizo Samsung. Esta campaña que hicieron es respecto a un poblado donde solamente hay una persona sorda. Entonces vamos a ver este video, ¿de acuerdo? Se supone que empieza este poblado o esta comunidad a aprender lengua de señas. Es de Turquía. Y bueno, todos están conspirando que en los encuentros de esta convivencia puedan comunicarse con él, ¿no? En su lengua.
Se conmueve la persona sorda, ¿no? ¿Ustedes por qué creen que está conmovido este hombre sordo? Por el hecho de que está en un lugar donde todos son inclusivos y él puede comunicarse con cualquier persona sin ninguna dificultad. Muchas gracias. Pues También yo creo que porque no ha de ser común para él, no ha de ser tan común que se comuniquen con él de la manera que él entiende. Por eso le dice, ¿qué está pasando, hermana? O sea, así como que, achis, a lo mejor de casualidad alguna vez, pero tantas personas. Entonces, qué padre, ¿no? muchas gracias. Así es. Fíjense que, ¿qué pasaría en el caso contrario, no? Que a lo mejor la mayoría fueran las personas sordas y hablaran en lengua de señas y la minoría una persona oyente, ¿no? Hay que ponernos como en los zapatos del otro y aún así, hasta que tú vivas esa experiencia de discriminación, de exclusión, podrías comprender qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa cuando más personas se acercan a conocer tu cultura, a conocer la lengua, tratar de establecer comunicación contigo? Y el punto importante que quiero retomar de este video es sobre el uso de la lengua de señas mexicana, ¿no? Esta parte de sensibilización que todavía nos falta mucho. Algunos maestros me mencionaban, sí he tenido algunos alumnos sordos o algún alumno sordo y desarrollé algunas estrategias para poder comunicar, hablar de frente a él, no voltearme y hablar frente al pizarrón porque me está escuchando, ¿no? Tener contacto visual. Entonces, todavía nos falta mucho de esta parte de sensibilización para que vivamos en inclusión, ¿no? Y otro punto importante es el uso de la tecnología. Actualmente muy pocos países tienen estos servicios de interpretación, donde por ejemplo una persona sorda necesita una asesoría legal o una consulta médica, marcan a un teléfono y entonces los contactan con un intérprete y pueden darle ese servicio por videollamada. Así hacen algunos, pero no en todos los países, ¿no? Pero para que ustedes conozcan hasta qué punto todavía necesitamos hacer ajustes razonables, favorecer la comunicación, el acceso a la información de las personas. Ajá. Bien. A continuación, vamos a practicar el abecedario. ¿Qué tal les fue? ¿Sí pudieron practicar las señas? ¿Se aprendieron las señas? ¿Sí o no? Hoy vamos a aprender la seña de sí con tu mano dominante, todos los dedos flexionados, meñique arriba, sí. Y puede ir acompañado del movimiento de nuestra cabeza. Ajá. Sí. Para la negación vamos a configurar H, abro y cierro, sobre pulgar y negamos. También puede ir acompañada de la negación con cabeza. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿ustedes estudiaron el abecedario? No, ya me dijeron que no. Un no discreto hicieron. Un no con pena. Ajá. Ok, vamos a practicarlo, ¿de acuerdo? Y también les mandé el video. Algunos se aprendieron la seña de cerveza. Eso, bien, sí se lo aprendieron. Excelente. Vamos a practicar entonces. Mano dominante arriba, abecedario. Perdón,
Adelante. Me pude aprender. Es la única que aprendiste. Ok. Va. A, B, C. Esa es la seña de abecedario. A, B, C. ¿Ok? Lo vamos a deletrear. Comenzamos. ¿Listos? A, B, C, D, índice arriba y todos los demás tocan la huella del pulgar. E, F, G, H, I, J, K, índice arriba, medio al frente y pulgar se recarga sobre el medio con movimiento. K, L, L, M, 3 deditos, índice, medio, anular. N, 2 dedos, índice y medio. Ñ, rota la muñeca. O, P, índice arriba, medio al frente y pulgar recargado. P, Q, R, R, S, T, pulgar en medio entre dedo medio e índice. U, V, W, X, letra L flexionada, adelante y atrás. X, Y y Z. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí voy a poner un reto. Este reto, bueno, es un estándar dentro de la interpretación. Dice que nuestro abecedario lo tenemos que deletrear en 6 segundos. ¿Creen que sea posible? ¿Sí 6 segundos? ¿O menos de un...? Creo que sí, 6 segundos que lo podrás deletrear. Ajá. Ese va a ser el reto para este fin de semana, que ustedes practiquen y que en ese tiempo puedan deletrear completo el abecedario. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda respecto al alfabeto dactilológico? ¿No? ¿Sí? Este es el que nos vamos a aprender, maestra, perdón, en 6 segundos. Y en 6 segundos lo tienes que... Ay, no, en 6 segundos apenas hago la A, B, C, D, F, G. Muy rapidísimo. ¿Cómo era la seña de cerveza, maestra? Cerveza. Hay 2 configuraciones. En el video está así. Letra S, S. Y hay otra configuración. V, flexionada, es un ganchito. Y la destapamos. Quitamos La taparrosca. Ajá, la corcholata. Y si es en lata, La corcholata. el ganchito que tiene. Ok, muy bien. Excelente. Quiero encontrar ese video del abecedario. Alfabeto dactilológico. Recuerdo que lo tenía en la computadora. Ah, sí. Y desde aquí se los envié. Sí, es verdad. Vamos a verlo. Creo que al grupo 2 no se los mandé. Pero ahorita lo vamos a ver. Ventana. Aquí está. A, abuelo. B, la configuración de burro. B en ambas manos a la altura de 100. Burro. C, cariño. Este significa te quiero. D, índice arriba
Y todos los demás dedos sobre huella de pulgar. D. Mujer o dama. E. Letra E. Escuela. Letra E frente a labios, gira. En círculo. F. Flexionamos índice y pegadito el pulgar. Fiesta. La barbilla hacia abajo. Fiesta. G. Gustar. Me gusta. H. Hombre. La otra variante de hombre es que puede ser con toda la palma en la barba. H. I. Igual. Letra I en ambas manos. Chocan. J. Jugo. A un lado la comisura del labio. Jugo. K. ¿Se aprendieron la palabra con K? Kilo. De esta ya se saben dos señas. L. Limpiar. Letra L, palma con palma. Movimiento hacia afuera. Limpiar. M. 3 deditos, índice, medio, anular. En la mejilla, manzana. N. Índice y medio. Sin movimiento. Nunca. Del centro hacia afuera, dibujamos una curva. Nunca. Ñ. Brota la muñeca izquierda a derecha y se convierte en U. Ñu. O. Sobre palma, da saltitos, oro. P. Huella del pulgar golpea la barbilla. Papá. Q. L flexionada, arriba y abajo. Q. A la altura de la oreja se agita. Querétaro. R. Ratón. Con letra R marcamos los bigotes del ratoncito. S. Cerveza. La destapamos. T. Pulgar entre medio e índice. T. En ambas manos, tienda. Pulgar frente a pulgar, giran muñecas. T. Tienda. U. Letra U. En barbilla golpea. Usar. V. Ver. Índice debajo del ojo hacia adelante. Ver. W. En ambas manos. WhatsApp. Se tocan los pulgares y giran intercalado, uno adelante, uno atrás. WhatsApp. X. Letra L flexionada, adelante y atrás. Xochimilco.
y jalamos el palo de la trajinera. Y en ambas manos, rebelde. Ajá, el movimiento es abajo, arriba, al mismo tiempo. Z, índice, dibuja la Z. Zacatecas. A la altura del lóbulo de la oreja, dibujamos una Z. Muy bien, un aplauso. Ya practicaron abecedario, deletreo y ya se aprendieron algunas señas. A ver si es cierto. La seña de te quiero o cariño. Muy bien. Letra C, golpea el corazón. Para los que son personas diestras, mano derecha en letra C, golpea del lado izquierdo. ¿Ok? Para las personas zurdas, lo vamos a hacer de lo contrario. Mano izquierda, golpea del lado derecho. ¿De acuerdo? Otra señal, a ver, otra pregunta. Gustar. Letra G, en el centro del pecho, gira en círculo. Gustar. Otra, una que seguramente se aprendieron. La configuración de cerveza. La destapan. Excelente. Una última. WhatsApp. Bien. W en ambas manos. Se tocan los pulgares y giran. Adelante y atrás. Perfecto. Muy bien. Los pulgares, al estar flexionados, se tocan. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Exacto. Muy bien. Oh, muy bien. Se aprendieron muchas señas. Bien. Adelante. Maestro, una pregunta. ¿Con estas señas ya se pueden formular un enunciado? Por ejemplo, puedo decir, este es mi, ¿verdad? Sí, yo o mi. Mi. ¿Está bien formulado? A ver, otra vez tu WhatsApp. Acuérdate que gira. Ajá, Pero una hacia eso ya adelante sería... y una así. intercaladas. Okay. ¿Eso ya sería una frase creada? Sí, dijiste, a mi abuelo le gusta WhatsApp. Sí. Ajá. Okay. Bien. Ok, ahorita estamos usando español signado. Es decir, estamos usando la misma estructura del español empleando señas. Ajá. Y en la lengua de señas cambia un poquito la gramática, cambia un poco el orden. Entonces, hasta el final vamos a configurar el verbo. Ajá. Por ejemplo, hasta el final hice el verbo de gustar. ¿Ok? Bien. Pero ese lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Pero ya podemos configurar señas. Conociendo el yo, estas señas que estamos viendo, algunos verbos que vienen dentro del video, ustedes ya pueden comenzar a hacer oraciones simples. ¿Ok? Muy bien, maestro. Va a compartir. Ay, aquí está. Voy a compartir entonces. Vamos a continuar con el tema del día de hoy. Déjenme cerrar este. Y vamos a ver ahora qué es una comunidad sorda. Bueno, una comunidad sorda se forma por la minoría de personas que tienen una identidad lingüística, comparten objetivos comunes, generan un compromiso de apoyo, tienen
prácticas culturales específicas. A eso se denomina comunidad sorda. Y la comunidad sorda está conformada por personas con pérdida auditiva, ya sea personas sordas o personas hipoacúsicas. Las personas sordas son aquellas que tienen pérdida auditiva y que utilizan la lengua de señas mexicanas. Las personas hipoacúsicas son aquellas personas que tienen pérdida auditiva, pero emplean la comunicación oral para poder establecer comunicación con los demás y también leen los labios. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es la discapacidad auditiva? Déjenme ver si les puedo proyectar, porque no me deja abrir. Aquí está. Bueno, la discapacidad auditiva es el estado en el cual existen trastornos o disminuciones en el funcionamiento auditivo. Es la dificultad para percibir el sonido, especialmente la intensidad y el tono del mismo. A esto se le conoce como pérdida auditiva y es una definición de la OMS. ¿Cuáles son los términos correctos para dirigirnos a las personas sordas? Es decir, el lenguaje inclusivo. Se le conoce como persona sorda, persona hipoacústica o desde el enfoque de derechos humanos, ¿no? Siempre dirigirnos a una persona por su nombre. ¿Cómo te llamas? Términos incorrectos. No son sordomudos, no son muditos, ni son sorditos. ¿De acuerdo? ¿Por qué no son sordomudos? Anteriormente, hace muchos años, sí se empleaba ese concepto de sordomudos. Pero al paso del tiempo se han ido modificando algunos conceptos para poder dirigirnos a las personas. Son personas sordas que pueden hablar y pueden comunicarse de forma oral, pero necesitan ir a muy temprana edad a terapia. Entonces, ellos tienen voz, pueden comunicarse de forma oral. A veces algunos no tienen pues esa atención a temprana edad, ¿de acuerdo? No se dirige a las personas como minimizándolos, así, diciendo que son muditos o sorditos, ¿de acuerdo? O una palabra que utilizan mucho, pobrecito, no, es una persona con pérdida auditiva, ¿no? Y desde su concepto cultural, ellos no tienen ninguna discapacidad, ¿no? Este concepto legal de discapacidad es justamente un término legal, ¿no? Es una persona que tiene una pérdida auditiva, pertenece a un grupo minoritario de personas con discapacidad, pero ellos, las personas sordas, no piensan que tienen una discapacidad, ¿no? Ellas asocian la discapacidad o ese concepto, esta es la seña, DC, a personas que no pueden moverse, personas que tienen discapacidad intelectual, ¿no? Ellos no lo asocian porque piensan que la pérdida auditiva únicamente es una dificultad, ¿no? Pero no lo ven como una discapacidad. Entonces, importante comunicarnos con este lenguaje inclusivo. Definición de conceptos. ¿Qué es la hipoacusia? La hipoacusia es la pérdida auditiva parcial. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento o la atención ante esta condición? Utilizando aparatos auxiliares. Y la otra forma es el empleo del implante coclear, ¿de acuerdo? Se espera que estos auxiliares puedan permitirles percibir el sonido. Sin embargo, requieren terapia auditiva verbal para reconocimiento de sonidos, identificación de sonidos, darle significado a los conceptos, a los sonidos. Entonces, es una rehabilitación la que necesitan. Y las personas sordas, la sordera. Esta condición impide procesar la información lingüística a través de la audición, aunque tenga amplificadores o auxiliares, ¿de acuerdo? Por ejemplo,
¿A qué me refiero? Las personas que son sordas profundas, no perciben los sonidos de la voz, ¿de acuerdo? Hay sonidos que no van a percibir y no van a identificar. Aunque ellos usen auxiliares, va a ser complicado que aprendan a oralizar y a leer los labios. Ajá. Entonces, la sugerencia para ellos es que aprendan la lengua de señas mexicanas. Ujú. Bueno, a continuación, ¿cuáles son los tipos de pérdida auditiva? Ajá. Vamos a ver que nuestro oído se divide en 3 partes para que ustedes lo conozcan. La parte externa, el oído externo, que es el labial, y el oído auditivo externo. El oído medio está conformado por el tímpano y la cadena de huesecillos. Ajá, se llama cadena osicular. El oído interno está conformado por ya los nervios auditivos, bueno, el nervio auditivo conectado al aparato vestibular y a la cóclea, ¿de acuerdo? Porque es importante conocer las partes del oído, 1, para el cuidado, 2, para identificar los tipos de pérdida que a continuación vamos a ver. Hay un tipo de pérdida que es de conducción. ¿Por qué se da este tipo de pérdida auditiva? Ya sea por una enfermedad o obstrucción del oído externo o medio. Ajá. Por ejemplo, infecciones mal cuidadas, mal atendidas, medicamento que es, mencionan por ahí, ototóxico. Es decir, hay pequeñitos que les mandan algunas gotitas, por eso es muy malo automedicarse, porque puede ser muy dañino y puede generar una pérdida auditiva. Entonces, hay algunas gotas que en un tiempo las mandaban y eran demasiado fuertes y generaban una pérdida auditiva. Ujú. ¿Y cuál es la atención que requiere? Puede ser audífonos, con un auxiliar probablemente pueda recuperar restos auditivos, tratamiento médico o quirúrgico. Ajá. Y aquí en el esquema menciona dónde está, oído externo y oído medio. Es una pérdida auditiva de conducción. La pérdida auditiva neurosensorial es aquella que se genera en los nervios, en el nervio auditivo. Ajá. Son lesiones en las células o terminaciones nerviosas y genera percepción distorsionada, aunque el sonido se modifique. Es decir, que en diferentes frecuencias puede haber una pérdida auditiva. Algunas frecuencias sí las pueden escuchar, algunas frecuencias no las pueden escuchar. Uh-huh. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, en adultos mayores, que decimos, ¿por qué algunos sonidos sí escuchan, algunas voces sí las escuchan y estos sonidos no los escuchan? Ajá, justamente porque ya están dañados las terminaciones nerviosas. Otro tipo de pérdida es la mixta. Aquí son alteraciones en diferentes partes del oído, oído externo, oído medio, oído interno. Y el tipo de pérdida central, cuando hay una lesión en el nervio auditivo o en la corteza cerebral auditiva. Por ejemplo, este tipo de pérdida a veces pasa desde el nacimiento, desde la gestación de los bebés. Desde ahí pasa, puede ser que haya una lesión, entonces, pues desde que se están formando, se están desarrollando, puede existir esta pérdida auditiva. Ajá. ¿Por qué nos es funcional saber cuál es el tipo de pérdida auditiva? ¿No? Para identificar que a veces el tratamiento que se requiere, pues probablemente sea el óptimo o el que necesita, ¿no? Por ejemplo, una persona con una pérdida auditiva central por alguna lesión en el nervio auditivo, la corteza cerebral auditiva, pues podría utilizar a lo mejor implante coclear, ¿no? Podría ser. Entonces, a partir de ahí, los médicos van a determinar cuál es el tratamiento que requiere esta persona con pérdida auditiva para darles rehabilitación. Ajá. Y bueno, esto va a impactar en el ámbito educativo. De acuerdo a la edad de aparición
¿Cuándo aparece la pérdida auditiva? ¿Cuándo surge? Pre, peri y post. Pre, es decir, antes de la adquisición del lenguaje, durante la gestación, en los meses de nacimiento. Ajá. Peri, cuando inicia el habla. Bueno, les mencionaba que alguna cuestión puede ser hereditaria, ajá, alguna lesión durante el embarazo, algún síndrome que el bebé tenga desde la gestación, puede repercutir, ¿no?, en la pérdida auditiva. Peri, por ejemplo, el bebé escucha, pero tiene una enfermedad y le dan un medicamento muy dañino, entonces a lo mejor recuperaba algunos sonidos, tenía percepción de algunos sonidos y durante ese proceso del habla pierde la audición. Y post, ya adquirió, sí escucha a esa persona, ya adquirió el lenguaje hablado, hay aprendizaje de la lectura, pero por alguna situación tiene pérdida auditiva. Entonces también es importante identificar estos elementos porque sabemos que a lo mejor una persona que ya adquirió el lenguaje hablado, que sí escuchaba antes de la pérdida auditiva, pues podemos utilizar otras estrategias para que esa persona pueda adquirir, por ejemplo, la lectura y la escritura. Ajá. Bien. Y también hay otro tipo de pérdida cuando se relaciona al agente causal. ¿Por qué causas esta pérdida? Puede ser de forma hereditaria o genética, se manifiestan en el nacimiento o en un momento tardío. Ajá. Es muy importante que a los pequeños, a los bebés, les hagan el tamiz auditivo para identificar que no haya ningún daño en la parte auditiva. O también puede ser una situación adquirida, es decir, por un virus o por medicación. Entonces es importante conocer los tipos de pérdida. ¿Ok? Bien, ahora sí. Vamos a cómo es la comunicación con las personas sordas, ¿no? Bueno, en México, como saben, cada país tiene su propia lengua de señas, pero aquí se le conoce como lengua de señas mexicanas. Esta lengua, permite la comunicación visual, gestual y manual entre la comunidad sorda y los usuarios de la lengua para desarrollar costumbres y valores que tienden a convertirse en tradiciones y conformar la cultura sorda. Por ejemplo, una de las tradiciones aquí en Ciudad de México es que el día 28 de noviembre, que es el día que se conmemora a las personas sordas, Día Nacional de las Personas Sordas, colectivos de sordos, comunidades de sordos, salen a la calle a manifestarse, ¿no? Y llegan al hemiciclo a Juárez. ¿Por qué al hemiciclo a Juárez? Bueno, históricamente se conoce que Benito Juárez fue el presidente que promovió la educación para las personas sordas. En ese tiempo, personas sordomudas. Fue el presidente que creó la Escuela Nacional para Sordos. Entonces, por eso es muy importante, ¿no?, el reconocimiento de Benito Juárez, pero también hay otros personajes, pues, que fueron muy importantes para la promoción de los derechos, ¿no? En este caso del derecho a la educación. Entonces, esa es una práctica cultural, que el 28 de noviembre todas las personas sordas, o bueno, los que pertenecen a ciertos colectivos, lleguen al hemiciclo Juárez y hagan una manifestación. Esa es una práctica cultural. Y así hay más, ¿no? Ok, les mencionaba también la diferencia entre el lenguaje y la lengua. El lenguaje es la capacidad que todos los seres humanos tenemos para comunicarnos. Es de forma general. Y la lengua es el conjunto organizado de signos lingüísticos, es decir, es el idioma. Por eso empleamos el concepto de lengua de señas mexicanas, el idioma que usa la comunidad de sordos en México. Ok, algunas consideraciones al hablar con un sordo. Importante, muy importante, y siempre mantener contacto visual.
es necesario porque si no, no estamos poniendo atención, no estamos prestando atención a la persona. Ser directo, pausado y usar frases sencillas. Igual, cuando hablamos con una persona sorda que lee los labios, lo mismo, ser directo, pausado y usar frases sencillas. Evitar dichos, refranes o modismos. Por ejemplo, un dicho que tenemos aquí, ¿no? Cuando vamos a la taquería y decimos, ¿me da un taco con copia? ¿Ustedes saben a qué se refiere eso? ¿Me da un taco con copia? A ver. Doble tortilla. Doble tortilla. Así es. Ese es un dicho. Entonces, si nosotros se lo decimos a la persona sorda, probablemente no lo va a comprender. Y si usamos esa seña, un taco con copia, va a decir, ¿qué está pasando? No entiendo qué tienen que ver los tacos con las copias. Entonces tenemos que explicarle estos dichos, estos refranes, el doble sentido también, los modismos a las personas sordas. Por eso es importante ser directo, usar frases sencillas. Y les mencionaba también en la primera sesión que ellos son muy directos, ¿no? Lo que observan, lo tangible, es lo que ellos van a mencionar. También en sarcasmo, ¿no, maestra? El sarcasmo. No. Lo tienes que explicar para que ellos lo comprendan. Ahora, otro punto. Cerciórate de que la persona sorda te está poniendo atención. Porque recuerda, su canal de información, mediante el cual acceden a la información, es el visual y el táctil. Entonces es importante el contacto visual. Gritar o silbar es agresivo. Entonces no lo hagamos. Articula más con los labios, aflojo el cuerpo, pero tampoco hay que exagerar. Es decir, no podemos estar gritando ni hacer tantos ademanes, ¿no? Hay que ser discretos. Estos son puntos importantes para favorecer la comunicación con las personas sordas. Ok. Desde este enfoque de la discapacidad, hay una frase muy importante que dice, nada de nosotros sin nosotros. Es decir, que tenemos que empoderar a la población con distintas discapacidades y que ellos sean, pues, los actores principales, ¿no? En cualquier contexto. Eso es muy importante. Porque sí, la cultura inclusiva de parte de las personas oyentes es, vamos a vivir la inclusión, yo voy a aprender lengua de señas, sí, pero ¿cuál va a ser tu aportación social, ¿no? En este caso, ¿cuál va a ser tu aportación educativa, tanto para la comunidad educativa, no solamente para tu grupo, no solamente para ese alumno, sino tenemos que promover como esa participación de las personas con discapacidad? ¿Cuáles son los retos actuales que tienen las personas sordas, la comunidad sorda? El reconocimiento sociocultural del sordo, la difusión de su cultura y la problemática que existe respecto a la educación bilingüe, a las leyes igualitarias, a la igualdad de oportunidades laborales y de acceso a la información y servicios públicos. Bueno, ¿a qué nos referimos con la educación bilingüe? Que las personas sordas tengan clase en lengua de señas mexicana, y que también adquieran la lectura, perdón, la escritura y la lectura del español. Bien, ¿cuáles son las prácticas sociales? Bueno, en el mundo de los sordos es muy fácil establecer amistad rápidamente con ellos, ¿no? Es más, no solo en el mismo país, sino en diferentes países, ¿no? Porque pues todos somos seres sociales. Entonces, la verdad es que para ellos, como en el video que vimos de sensibilización, es muy padre que puedas comunicarte en su idioma y se sienten muy contentos, ¿no? Pero también, pues tenemos un grupo que es muy selectivo, o varios grupos que son muy selectivos y son como, es mi lengua y pues
tienes que respetarla y tienes que aprenderla, ¿no? Entonces es importante ese compromiso que ustedes tienen como docentes para aprender la lengua de señas mexicana y poderla compartir de la mejor forma, ¿no? Recuerden que necesitamos estar en contacto visual, ajá, y verse. Entonces, por ejemplo, una costumbre que se tiene en la mesa, en una comida, en una reunión, es que quitemos los obstáculos visuales. Por ejemplo, cuando ponemos botellas de agua, el refresco, ponemos floreros, la decoración, eso hay que quitarlo. Siempre es importante mantener libres las manos y el contacto visual. Ujú. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿No? Respecto a la actividad 1, ¿qué podemos aportar? A la actividad situada 1, que les hacía algunas preguntas, ¿qué pueden recuperar? ¿Qué podemos aportar? Parte de la información que manejó fue parte de la información que consulté, pero sí algunas cosas como que estaban mezclando diferentes tipos de sordera con las preguntas que ustedes estaban manejando. Ujú. Y yo al final de estas mesas les preguntaba, ahorita voy a abrir el archivo les decía, déjenme revisarlo porque ya olvidé cuál es la pregunta. Les preguntaba, ¿sordo o lengua oral? Me parece que es la pregunta que les hice. Déjenme checar. Y ahorita vamos a platicar, ¿no? Un momento para que les puse sordos señantes. ¿Quiénes son los sordos señantes? Sordos oralizados, sordos bilingües, los tipos de pérdida, lengua de señas o lengua oral. Ya me acordé que les pregunté. ¿Ok? Bueno, los sordos señantes, recuerden, son personas que tienen pérdida auditiva, pero que en su familia, a temprana edad, los estimularon con lengua de señas mexicanas. Ajá. También pueden ser personas sordas que toda su familia es de sordos y su comunicación siempre ha sido en lengua de señas mexicanas. Es decir, tienen bien fundamentada su identidad y la comunicación en lengua de señas. Los sordos oralizados son personas hipoacúsicas con pérdida auditiva, pero que también a temprana edad los obligaron, los llevaron a terapia para aprender a leer los labios y que también utilicen su voz para comunicarse de forma oral con las otras personas, con las personas oyentes. Los sordos bilingües son personas sordas que tienen muy buenos sustentos de lengua de señas mexicanas, se comunican excelente en lengua de señas mexicanas y también un excelente manejo del español. Los tipos de pérdida, ya vimos que de acuerdo a la edad, a el momento de aparición, al agente causal y de acuerdo a la ubicación del oído, de las partes del oído donde se puede generar esta condición. Ajá. Y toqué el punto de lengua de señas o lengua oral. ¿Ustedes qué piensan? Con base a su experiencia de docentes, ya en un aula, en una escuela, ¿qué piensan que es mejor? ¿La lengua de señas o la lengua oral? ¿Qué tendría que adquirir un alumno sordo o una alumna sorda?
¿La lengua de señas o la lengua oral? Mardia. Yo pienso que la lengua de señas, maestra. Pienso que a lo mejor pues a lo mejor se les facilitaría porque como lo dicen, bueno, es que por ejemplo yo en secundaria tuve 2 compañeras que eran personas hipoacúsicas, pero una de ellas sí emitía sonidos y la otra no. Entonces, para ellas se les facilitaba y únicamente se comunicaban con lengua de señas, porque como a una de ellas, pues no emitía sonidos, era donde ahí tenían una pequeña diferencia y como que hasta entre ellas mismas se equivocaban o no se entendían a veces. Pienso que es un poquito, pues, como que más global o más general la lengua de señas. Bueno, al menos eso pienso yo. Gracias. Karina. Yo opino que el lenguaje de señas. ¿Por qué? Porque es la manera en la que obviamente se va a expresar. Va a pedir y va a opinar, ¿no? Entonces, en el uso del lenguaje de señas mexicanas también pueden usar señas naturales como lo veíamos en los videos. Entonces, pues para un maestro es más fácil, uno como maestro es más fácil entender cuando el alumno te lo pide por señas que cuando, pues obviamente, no emite algunos sonidos o no emite ningún sonido. Excelente. Y bueno, lamentablemente, a veces a las personas sordas, a los alumnos sordos, los papás, ante el desconocimiento de la condición, ¿no? Y de seguir con prácticas de exclusión, dicen, mi hijo es sordo, yo decido que se va a una escuela regular, su formación va a ser en una escuela regular donde todos los niños oyen y yo quiero llevarlo a terapia para que aprenda a hablar. Ante esa situación y, y quieren implementar o que ellos aprenden la lengua oral, es decir, hablar de forma oral como nosotros, con sonido, utilizando nuestra voz, no se les da realmente el acompañamiento ni terapéutico, ni médico, ¿no? Y ya el educativo pues ya llega un poquito tarde, ¿no? Desde que entran a preescolar. No sé, ya pasaron 3 años de su vida y apenas comienza esa interacción con su par, ¿no? Para adquirir, los papás dicen, la lengua oral, que puedan hablar. Pero es importante mencionar que pueden usar las 2 lenguas, fundamentalmente o principalmente la lengua de señas. ¿Por qué? Porque es su lengua materna. Ellos van a aprender o van a conocer el mundo mediante la visión. Entonces, cuando nosotros, y el tacto, ¿verdad? Cuando nosotros les damos significados a muy temprana edad con señas, ellos los van a ir adquiriendo si se les da la suficiente estimulación y un buen acompañamiento terapéutico. Y a la par puede ir aprendiendo la lengua oral, pero muy importante que tenga un primer sistema de comunicación bien consolidado. ¿Qué pasa cuando no es así? Cuando están los papás que le enseñan a hablar, pero no va siempre a terapia, pero un poco le enseñan lengua de señas, no está consolidando ningún sistema, ¿no? Entonces, cuando llegan a la escuela, nos percatamos que los niños no articulan bien, no utilizan bien su voz, no se comprende, no es tan comprensible su habla. Entonces es complicado, ¿no? Y tampoco consolidaron la lengua de señas. Entonces ya tenemos ahí un problema muy complicado de comprensión, ¿no? Ya no solo de expresión, sino también de comprensión. Cuando el pequeño no ha consolidado el significado ni el significante. Yo pienso que mi perspectiva es que utilicemos todos los sistemas comunicativos que tengamos, pero importante,
fundamentar o consolidar un sistema de comunicación. Y a partir de ahí, tomar todos los sistemas que tenemos de comunicación para enriquecer, pues, su práctica social. Ok. Y ahorita les platico unos casos. Judith. Yo considero, maestra, que debe de manejar ambos sistemas de comunicación, porque si el alumno no está oralizado, obviamente se va a apoyar de lengua de señas. Y si el alumno está oralizado, él va a tener que convivir con toda la comunidad. Se va a topar con personas que manejan el sistema de comunicación de lengua de señas y las personas que no lo dominan. Entonces, tiene que adquirir ambas herramientas. Obviamente que cuando ya los papás atienden a los alumnos, no sé, 10 años, 11 años, pues vamos a batallar para la oralización. Entonces, ahí es cuando ellos aplican el sistema comunicativo de lengua de señas mexicanas. Muchas gracias. Atenea. Hola, buenas noches. Yo nada más quería compartir que sí, creo que ese es uno de los grandes problemas, lo que mencionaba usted, maestra, de la educación. Nosotros hemos recibido en la escuela varios niños sordos y precisamente llegan así, sin oralizar, sin aprender lengua de señas y no, sí. Y justo este año escolar, presenté un proyecto de lectura que llevamos en la escuela y cuando me siento, a mi lado estaba un papá que se queda al final platicando conmigo y me dice, maestra, ¿y cómo lo adaptaría ese programa? Pues para mi niño que es sordo, va a entrar a la escuela. Entonces ya le digo, bueno, ¿lee labios? No. ¿Maneja lengua de señas? Apenas lo estamos llevando, o sea, en primero de secundaria, apenas lo estamos llevando. ¿Lee? No lee, apenas está aprendiendo. Y luego, pues, o sea, bueno, dígame cómo se comunica el niño, ¿verdad? Pues para yo poder acercarme a él, no, pues maneja pura lengua natural, le dicen ellos, lengua natural. O sea, pura seña natural, perdón, es lo que dicen, seña natural. Y yo, pues sí, pero ¿cuánta seña natural puede haber, verdad? O sea, me va a comunicar 3 cosas, 4. Entonces ya, pues, ¿qué hace uno, verdad? Respira hondo y bueno, hay que seguirlo apoyando en casa. Yo aquí, pues trabajaré con él, ¿verdad? A lo mejor le voy a adaptar otra historia a él, o sea, le voy a traer libros con mucho dibujito, ¿verdad? Como para hacer, preescolar, etcétera. Pero a mí me llama muchísimo la atención que los papás, o sea, no procuren eso, o sea, es como que si tú no le enseñaras español a tu hijo, ¿verdad? O sea, si no le enseñaras o a leer o a escribir, o sea, pues es tu obligación porque de alguna manera se tienen que comunicar. Y ya para que entren a secundaria en esa situación, híjole, en serio, a mí sí como maestra me puede mucho porque es, o sea, aparte la carga de trabajo que nos lleva como maestros, pues pobre niño, de verdad que sí, pobres niños que tienen esa edad y que seguramente no pueden compartir tantas cosas que ellos quisieran. Muchas gracias. Ese es el claro ejemplo de la comunicación no verbal, de lo que veíamos del primer video. Se queda muy concreto, no vamos más allá porque se pelearon, cómo lo solucionaron, quién era la mujer que los detuvo, no tenemos más información, se quedan en un mundo muy concreto, ¿no? Y mencionó unos conceptos muy importantes, lengua natural y señas convencionales, ¿no? La lengua natural son señas que en casa los papás van a crear, van a emplear con su familia para comunicarse. Ajá. Pero nosotros, nuestra función es acercarlos a la lengua de señas, este sistema formal de comunicación. Entonces, su función ahorita es únicamente comenzar a crear significado y significante con la lengua de señas para que el alumno pueda comprender por qué es útil la lengua de señas. Ajá. Bien. El alumno y el papá, maestra, porque luego, o sea, lo primero que me dijo el papá es que las de USAER nunca nos dijeron, es que las de USAER nunca nos orientaron, no nos apoyaron. Y, o sea, obviamente no podemos decir muchas cosas nosotros como maestros, pero sí te deja mal sabor de boca. Sí, siempre vamos a buscar responsabilidades, ¿no? Nosotros los maestros
es que los papás, ¿no? Y los maestros, no, es que los maestros, ¿no? Entonces, entre todos En vamos aprendiendo. cambio, tuve una alumna que era oyente y ella hablaba perfectamente la lengua de señas porque sus papás eran sordos, los dos. Entonces digo, bueno, pues ahí la hija tuvo que aprender, ¿verdad? Para comunicarse con los papás. Debería ser igual, maestro. O sea, los papás procurar que sus hijos estén, pero bien, bien capacitados para desarrollarse, porque luego, pobres niños, o sea, en la sociedad. Y bueno, muchas gracias por su comentario. Es Atenea, ¿verdad? ¿Quién más me...? Virginia. Bueno, yo no estoy muy, con todo lo que comentaron, me cambió un poco la perspectiva de lo que quería decir, pero a mí lo que me preocupa es el estado emocional y cognitivo del niño, porque pues, como lo que mencionó la maestra, no conocen el sistema formal. Yo pienso que el niño debe empezar con lo que se sienta más cómodo, que, que lo que se le haga más fácil aprender primero. Porque pues sí, el trabajo de USAER es ayudarlos emocionalmente a integrarse y a los maestros enseñarnos cómo a integrar al niño al grupo y a la escuela, ¿verdad? Pero sí debemos de principalmente que el niño tenga seguridad en sí mismo, sea como sea. Muchas gracias por sus aportaciones. Y bueno, les quiero comentar algunos casos para especificar o clarificar más, ¿no? ¿Qué pasa con las personas sordas? Bueno, tengo una amiga, ella es sorda, se llama Nelly, ¿no? Desde pequeñita identifican su pérdida auditiva y su mamá decide terapia de lenguaje, que aprenda a hablar. ¿Por qué? Porque en el futuro mi hija, ¿cómo se va a comunicar con las personas oyentes? El mundo de afuera es oyente. ¿Y qué va a hacer si ella no aprende a hablar? ¿No? ¿Cómo va a participar en la sociedad? En la escuela, en el trabajo, ¿qué va a pasar, no? Entonces, muy preocupada su mamá, desde muy pequeñita, la empieza a llevar a terapia de lenguaje. Para Nelly, su lengua materna, ¿cuál creen que es? La lengua oral, el español. Su mamá se comunicaba únicamente de forma oral y ella aprendió a hablar. Auditivamente es sorda profunda, no escucha nada, ni aunque tenga auxiliares auditivos, ¿no? Pero desde pequeñita los utilizó, ¿no? Justamente para visibilizar la discapacidad o la condición que ella tiene. Así hasta la edad de 15 años ya terminó terapia, digamos que su proceso de terapia, dejó de ir a terapia de lenguaje y hasta la edad de 20 años, cuando ella siempre fue de forma oral su comunicación, hasta que ella cumplió 20 años, se acercó a la comunidad de sordos y quedó sorprendida, ¿no? Que no solamente se podía comunicar de forma oral, sino también con lengua de señas. Entonces, su segunda lengua de Nelly es la lengua de señas. Ella aprendió ya cuando fue adulta lengua de señas, ¿no? Entonces, el proceso que tiene Nelly de adquisición de lectura y escritura realmente fue un buen nivel, tiene un buen nivel en esta competencia comunicativa de escritura y de lectura, ¿no? Ahí vemos un beneficio de adquirir la lengua oral, ¿no? Pero justamente esta parte cognitiva, esta parte social, esta parte emocional, sí fue afectada, ¿no? Había muchas dificultades. Uno, desde que la aceptaran sus compañeros dentro de estos contextos en los que ella se desenvolvía y conocer su condición, ¿no? Ella no me escucha cuando yo le hablo, cuando yo le grito.
tengo que hablarle de frente. Ajá. Desde la aceptación o el rechazo que también vivió, porque los maestros decían, es que se hace, sí escucha, el desconocimiento de la misma condición, ¿no? Y la parte emocional, ella, emocional y social, desconocía muchas cosas, muchas prácticas que nosotros a veces como oyentes tenemos y ella las desconocía. Hasta que entra al mundo de la cultura sorda y de la lengua de señas, empieza a conocer más el mundo, ¿no? Pero ahí nos damos cuenta que siempre vas a necesitar la lengua de señas para enriquecer más tu conocimiento. Ese es un caso que tardó hasta la edad adulta, aprendió lengua de señas, ¿no? Y el segundo caso es de un alumno, él no está escolarizado, nunca fue a la escuela, tiene 48 años, y sus papás decidieron nunca llevarlo a la escuela porque él no escucha, ¿no? Es mejor que se quede en casa. Y actualmente está estudiando la primaria en línea. Entonces, él adquirió solamente lengua natural, señas en casa para poderse comunicar, ¿no? Cuando sale a trabajar, porque lo empleaban desde pequeñito, se empieza a dar cuenta de esta diferencia de yo soy una persona que no escucho, yo soy un sordo. Entonces esa parte de identidad tampoco la tenía consolidada. Pasa el tiempo, llega aquí a la Ciudad de México y empieza a darse cuenta de algunas comunidades sordas y participa en esas comunidades. Pero eso fue también hasta los 20 años, cuando comenzó el aprendizaje formal de la lengua de señas mexicana. ¿No? Y actualmente su habla es difícil de comprender. ¿Por qué? Porque de forma tardía aprendió la lengua de señas mexicana. Entonces siempre va a ser importante que ese sistema de comunicación formal sea su lengua materna, la lengua de señas, ese medio por el que ellos aprenden, que es la parte visual. Ajá. Y sí, puede ir acompañada de la parte escrita. Ajá. Y hasta de la parte oral si se les da el acompañamiento necesario, ¿de acuerdo? Pero en estos dos casos, en estas dos situaciones, aún hay muchas dificultades para la escolaridad, ¿no? Para concluir su trayecto educativo. Este señor se llama Juan José, nunca ha ido a la escuela formal no, pero tiene muchos conocimientos, él conoce muchas cosas, ¿no? Entonces, es irlo acercando también a esta parte escolar. Y con Nelly solo estudió hasta el nivel medio superior, hasta el bachillerato. Entonces, bueno, todavía creo que falta mucho en el aspecto educativo y que sí tenemos que mejorar la calidad de la enseñanza. Como dicen, por aquí no es tan fácil y que nos va a llevar un mayor esfuerzo, pero creo que como maestros tenemos esa labor social, ¿no? Es esa aportación social que vamos a generar. Entonces, eso es muy importante. Esos son dos casos que tengo, ¿no? De adultos que aprendieron o adquirieron la lengua de señas de forma tardía. Y casos de éxito de adquisición de lengua de señas muy temprana, bueno, es de unos amigos que ahora son intérpretes. Ellos son de Oaxaca. Nace su bebé y se percatan mediante el tamiz auditivo que su hijo es sordo, ¿no? Entonces ellos decidieron aprender lengua de señas y estimularlo desde muy pequeñito en lengua de señas. Se dan cuenta que no hay muchas oportunidades educativas allá en Oaxaca y entonces deciden venirse aquí a la Ciudad de México a que él estudie. Entran a una escuela que se llama IPLEAP. Ajá. Y él aprende muy bien lengua de señas, los papás aprenden muy bien lengua de señas. Se me hace que la maestra se desconectó, ¿no? ¿O qué?
Oh, Que a lo mejor el internet, ¿no? creí que solo era conmigo. Gracias. Ya dijo en el WhatsApp que se le reinició su laptop. Pues yo creo que todos tenemos 10 y nos podemos ir a pedir Halloween. Sí, pues ya son las 9. Con nosotros acá son las 10 ya. Disculpen, yo estoy teniendo dificultad para cumplir con las tareas a la plataforma. Le muevo y tiene muchos como atajos y me siento muy como incompetente para cumplir con las tareas. ¿Hasta cuándo tenemos Pues, para ¿ustedes esta cómo? actividad, para la ¿Quiere, primera? quiere que le comparta mi pantalla para que más o menos se dé una idea? Pues es que realmente me siento perdida ahí, como que contesté algo de un examen. Venía un examen, lo contesté, que solo era de 30 minutos, y luego pedía otra cosa sobre contestar una pregunta, algo así, pero luego ahora pone algo sobre la actividad situada, y luego viene como, pero ahí no sé ni qué hacer en la actividad situada. No sé Es si que ahí alguien en la me... actividad situada le aparece como una especie de mapa. Usted Sí, entra de acuerdo al color que le haya tocado. Por ejemplo, a mí me tocó amarillo y el número 3, creo. Entonces pero usted ¿cómo? entra ahí. Está el mapa y el mapa está dividido por números. O sea, por ejemplo, en esta parte los que tienen el color amarillo, o el número 1, y luego los que tienen el número 2, el número 3, 4 y 5. Entonces usted se va si le tocó el número 1, pues se va a la parte donde está el número 1 y el color que le haya tocado, ahí le va a escribir su nombre donde está el cuadrito, que para el nombre, y luego enseguida le pone que es lo que explicaba la maestra ahorita, que si eran ¿cómo se llama? Sordos bilingües o no sé, Sordos las demás. oralizados, oyen y todo eso. Exactamente. Ajá, Pero, así. o sea, estoy aquí donde dice unidad 1, actividad situada, y está el mapa, pero aquí no me da opción de entrar, aquí no es, ¿verdad? Sí, Aquí ni... la maestra, de hecho, aquí en el WhatsApp, la maestra compartió 2 links, uno para los que son del 1 al 6, creo, y otro link para los demás números. Entonces, usted, dependiendo, mandó una base de datos. Usted entra a la base de datos, un archivo de Excel, y entra al archivo de Excel y se busca en la lista, aparece su nombre, y más adelantito, ahí le mueve la pantalla, más adelantito le va a aparecer el número y el color, que es en donde usted va a contestar en el mapa de Canva. Ok, no es aquí, entonces me voy a lo que es en el WhatsApp y ahí busco los... Ajá, porque también vienen, pues sí, ahí los compartió, también vienen acá en la página, pero los compartió ahí en el WhatsApp, las 2 ligas, dependiendo del número que le haya tocado, pero chéquele en la base de datos de Excel, Y que luego también está en el WhatsApp. cuando se tenga que subir, por ejemplo, aquí abajo en ese mismo, donde está abajo del mapa, y luego dice rúbrica de evaluación, y luego si me voy más abajo, viene como para subir el archivo, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí, como ahí que va yo a subir lo guardo y luego lo subo de mis documentos o de donde lo tenga guardado. Exactamente, así es como le va a hacer. Ok. Sí, se me está haciendo muy complicado este curso, nunca me había tocado algo así. Sí, maestra, es que alguna parte del diseño está un poquito complicada, sobre todo en este mapa. Este mapa no lo habíamos generado el año pasado. Fue una nueva propuesta que hicieron. Antes solamente todo lo trabajábamos por plataforma, ¿no?
pero el objetivo es también que utilicemos las tecnologías, ¿no? Y estas aplicaciones como Canva. Pero muy sí, bien. yo también voy a hacer la observación a los Sí, diseñadores sobre esta actividad. sí, Muchas gracias. Maestra, gracias, maes- gracias por tu apoyo. Muchas gracias por el apoyo. Susana. maestra, yo tengo una duda. Para continuar con las actividades, o sea, ¿van a ir apareciendo las actividades por semana? Por La eso está próxima nada más semana unidad se abre. 1, ¿verdad? Sí, así es. Y, por ejemplo, las calificaciones, por eso nada más tenemos como que calificación de que estuvimos en la primera sesión y es lo único que tenemos hasta ahorita. Sí, estoy evaluando primera sesión y apenas estoy revisando los trabajos. Ok, pero mi En duda esta más bien era semana, esa, que si conforme vaya, o sea, es una unidad por semana, o sea, son 2 sesiones para las mismas actividades, o sea, por hoy no hay que hacer nada, vaya, nada más no, las actividades de la unidad, y luego ya la siguiente semana otra unidad, ¿sí, verdad? así es. Ok, Ajá, muy por amable, semana. gracias. Sí, de nada. Será por semana las actividades, ¿de acuerdo? Y la evaluación también. Ok. Dulce.